¿Qué pasa cuando un mexicano que soñaba con arreglar el mundo se encuentra con un país que desarmó al mundo? Llegué a Costa Rica con la soberbia de quien lleva México en la sangre. Violencia, tanques, miedo. A los 7 días, 11º orgullo se hizo pedazos entre colibríes. Niños cruzando solos, bosques que cantan y un guía que me dijo: aquí el presupuesto militar lo invertimos en vida. Si creen que la grandeza se mide en cañones, cuídate, este viaje te va a quebrar. El avión tocó pista y yo seguía aferrado al celular, revisando noticias de Culiacán. Otro convoy blindado, otra cabeza en una bolsa de plástico. Había volado 1300 kilómetros para escapar de ese hedor, pero llevaba el miedo adherido a la piel como segunda camiseta. Bajé la escalerilla con la precaución de quien cruza una zona de guerra. Hombros rígidos, mirada de tornillo, la mano derecha cerrada en un puño que olvidaba ya que era un saludo. Sonrió, no revisó mi maleta con bayoneta, no me pidió mordida, no me clavó los ojos sospechando que traía un paquete de fentanilo en los riñones. Solo dijo: pura vida, hermano. Bienvenido a casa. Casa arriba. Mentí que sí, que gracias, pero por dentro gruñí. Ya veremos cuánta pureza dura tu vida cuando desaparezcan tus hijos, Mae. Salí al callejón de taxis y la primera impresión me saboteó el prejuicio. No había blindados estacionados, ni guardias nacionales con fusil ametrallador, ni murales de víctimas. Solo un aroma a café recién molido que se me metió por las fosas nasales y me hizo dudar si el jet lag me estaba alucinando. Un conductor me ofreció un viaje con una sonrisa tan abierta que me dio miedo. Si en mi barrio alguien te sonríe así es porque va a robarte. Yo llevaba el pasaporte en una funda anti-refit, los dólares escondidos en un cinturón de seguridad y un nudo en la garganta que parecía grito prestado. Subí al taxi como quien se sube a una trampa, contando los segundos para que apareciera el primer asalto. En la carretera al centro vi el primer cartel: zona escolar. Reduzca velocidad. Y había niños, docenas, cruzando la calle sin adulto. Uno llevaba puesto un morral del tamaño de su torso, otro se comía un helado mientras canturreaba. Ninguno miraba hacia atrás. Ninguno corría. Ninguno temía. Yo que en la primaria aprendí a tirarme al piso cuando escuchaba cohetes, sentí que mi pecho se me hacía trizas. Le pregunté al chofer, con la voz quebrada por el asombro: ¿no necesitan un policía escolar? Él se rió, no con burla, sino con la risa de quien nunca ha visto un sicario. Aquí los únicos guardias que existen son los del cruce de cebras. Y son voluntarios, me dijo. Voluntarios. La palabra me sonó a burla. En mi país, voluntario es sinónimo de víctima. Llegué al hostel y me negué a dejar la mochila en recepción. Llevé hasta el cuarto mi paranoia en forma de candado de acero TSS y mi certeza de que el mundo entero era un narcocofre. En la cocina compartida, una francesa de rastas me ofreció un plátano. Mi primer instinto fue: ¿qué quiere a cambio? Ella solo quería compartir. Me sentí tan ridículo que me lo comí con la piel y todo, mordisqueando la culpa. Después salí a caminar por San José, con el paso de quien pisa minas. Vi una estatua en el Parque Central, un hombre desarmado levantando una paloma. Leí la placa: José Figueres Ferrer, 1948, abolió el ejército. Pensé que era un chiste de mal gusto. ¿Cómo se abolía el único seguro contra el caos? Tomé una foto para enviársela a mi jefe en la CDMX con el pie de foto: estos ticos están locos. En vez de reírse, él me respondió: ábrele la mente, ingeniero. Le juré que estaba abierta, pero era una puerta con 7 candados. Al día siguiente, el Ministerio de Ambiente me envió un guía para la primera inspección de campo. Apareció un tipo llamado Fernando, con sandalias de senderista y una camiseta que rezaba guardabosques. Yo esperaba un militar disfrazado, alguien con pistola oculta bajo la camisa de algodón. En vez de eso, traía un prismático colgando del cuello y un cuaderno de hojas recicladas. Subimos a una camioneta eléctrica, y salimos rumbo al Parque Nacional Volcán Poás. En la carretera, vi otro letrero que decía: si respira, no es enemigo. Le solté: oye, Fernando, ¿dónde guardan los tanques? Él me miró por el retrovisor con ternura, no con desdén. No tenemos, compadre. El único tanque que conozco es el de agua de mi abuela. Me reí solo, porque el miedo a veces se disfraza de carcajada. Subimos por un bosque nuboso que olía a musgo recién exprimido. El aire me limpiaba los pulmones de tantos años de smog y miedo. Fernando iba narrando: aquí vive el quetzal, allí el jaguar, más arriba un árbol que lleva 1000 años respirando. Yo anotaba en mi libreta, pero en vez de datos de biodiversidad escribía preguntas. ¿Y si el jaguar se come a alguien?
¿Y si llegan narcos a sembrar coca? ¿Quién defiende la frontera? Cada pregunta era una uña arañando mi certeza. Llegamos a la cima y el cráter del volcán me devolvió la mirada. Un abismo azul turquesa que parecía ojo de la tierra. Fernando me entregó un binóculo y me invitó a mirar. Vi el agua burbujeando, pero no vi soldados, no vi ametralladoras custodiando el borde. Solo vi vapor y pájaros. Le dije, ya con voz temblona. ¿Y si alguien tira una bomba? Fernando suspiró. Se sentó en una piedra y me contó su historia. En el 48, después de la guerra civil, su abuelo perdió un hermano. El presidente de entonces dijo, vamos a invertir en libros, no en bayonetas. Y así fue. Me mostró el presupuesto nacional. El 8% va a educación, el 3% a salud ambiental, el 0% a fusiles. Se me hiela la piel al recordar que México gasta 11.000 millones de dólares al año en armas que no nos protegen de nada. Bajamos del volcán y fuimos a una escuela rural. Los chamacos corrían descalzos por un patio de tierra, pero había una biblioteca con internet satelital y un huerto donde aprendían a sembrar tomates sin químicos. Un niño de 8 años me preguntó si en mi país también tenían horquillas en los techos. Yo le conté que en mi barrio los techos tienen rejas y antenas de televisión por cable. Me miró con lástima. Me ofreció una semilla de guanábana y dijo, si la plantas, la paz crece. Guardé la semilla en el bolsillo como quien guarda una bala que no va a disparar. Al tercer día me invitaron a un cabildo abierto en Cartago. Llegué esperando un teatro militar, pero era un salón de karaoke convertido en democracia. Vecinos discutían cuánto presupuesto destinar a reparar la cancha de fútbol y cuánto a construir un sendero para osos perezosos. Había un pizarrón, no un arsenal. La policía, que parecían más guías de turismo que guardaespaldas, repartía café en tazas reciclables. Me sentaron en la mesa de visitantes y me dieron la palabra. Dije que venía de México, de la tierra donde los ayuntamientos se compran con narcodinero. Se quedaron callados, no de horror, sino de respeto. Una señora me tomó la mano y susurró. Lo siento, hermano. El dolor no tiene frontera, pero la cura tampoco. Lloré frente a ellos. No llores de macho, no llores de orgullo. Llanto de alivio porque alguien me estaba dando permiso para ser vulnerable. En la noche salí a caminar por San Pedro. Vi a unos skaters en la plaza. Uno se cayó y los demás se rieron, pero no apareció ningún patrón con pistola a exigir pago por daños. El chico se levantó, se sacudió y siguió. Yo me senté en un banco y saqué la semilla que el niño me dio. La miré bajo la luz del alumbrado público que funcionaba con energía solar. Pensé, si esto germina, quizá también germine en mí la posibilidad de creer. De pronto, un vendedor de periódicos se acercó. Me ofreció el diario. Le dije que no traía cash. Me dijo, no pasa nada, lleve la noticia. Mañana me paga si quiere. En mi ciudad eso es sinónimo de atraco. Aquí era un acto de fe. Acepté el periódico y le prometí volver. Nunca llegué a pagarle, pero guardo el diario como evidencia de que el mundo puede ser un préstamo sin intereses. Al cuarto día, visitamos un ecomunicio en Guanacaste. Allí, los presos que no van uniformados ni encadenados cultivan vegetales orgánicos como parte de su reeducación ecológica. Un reo me ofreció una lechuga. Mi primer impulso fue rechazarla. ¿Y si la envenenan? Pero la probé y sabía libertad anticipada. Me contó que en vez de estar en una cárcel de alta seguridad, estaba pagando su deuda, sembrando árboles que en 10 años serían el hogar de guacamayas. Le pregunté si no quería fugarse. Me miró con ojos de quien ya se fugó del infierno. ¿Para qué? Aquí aprendí que valgo más que mi delito. Me dio su dirección de correo para cuando saliera. Yo, que tengo amigos en México que ni firman con su nombre real por miedo a que los levante la policía, guardé su Gmail como reliquia. Al quinto día me tocó ver el presupuesto nacional desglosado. Un funcionario, que no andaba rodeado de guardaespaldas, me mostró la hoja Excel. Cada colón que dejaba de ir a cascos y uniformes iba a parar a escuelas, hospitales, senderos de investigación de jaguar, programas de natación. Me explicó que cuando uno no gasta en miedo, se puede gastar en futuro. Me dio una copia impresa. La doblé y la guardé junto a la semilla, que ya comenzaba a abrirse como una promesa. En la noche llamé a mi mamá por WhatsApp. Le enseñé la hoja. Ella, desde Tijuana, me dijo, «Hijo, eso parece un cuento de hadas». Le respondí, «Mamá, aquí los cuentos se vuelven presupuesto». Al sexto día fui a un partido de fútbol entre 2 equipos de barrio. No había barras bravas, no había policía antimotines, no había metal detector en la entrada. Los padres llevaban loncheras con sándwiches de mantequilla y jamón. Un abuelo me ofreció una taza de café con leche que traía en un termo de acero.
Vi jugar a los chamacos y sentí que el tiempo se había vuelto líquido. Podía ver a esos mismos niños en 10 años siendo ingenieros, guías de turismo, poetas, sin que nadie los reclutara como halcones. Al final, el árbitro pitó y todos aplaudieron, incluso el equipo perdedor. Nadie prendió fuego a la tribuna. Nadie insultó. Me dio vértigo. Y si la paz no es un milagro, sino una costumbre. Al séptimo día, me desperté antes del alba. Salí al balcón del hostel y vi el cielo teñido de mango verde. Saqué la semilla, ya hinchada, y la planté en una maceta que el hostel tenía para huéspedes nostálgicos. Regué la tierra con agua de lluvia recolectada en un bidón. En ese instante sentí que también me estaba plantando a mí mismo. Me arrodillé no por religioso, sino porque las rodillas tenían que rendirse ante la evidencia. Una semana sin ejército, sin balaceras, sin noticias de levantones, sin escuchar agárrense, que vienen, era suficiente para que mi alma mexicana se quebrara y reconociera que la grandeza no es la capacidad de destruir, sino la de elegir no hacerlo. Lloré de rodillas frente a una plantita que aún no era árbol, pero ya era bandera. Y juré sin soldados que me obligaran, que volvería a mi país a sembrar esa verdad, aunque me llamen loco, aunque me digan utópico, aunque me adviertan que aquí no se puede. Porque ya vi que se puede. Lo vi en los ojos de un niño que cruza la calle sin mirar atrás, en la risa de un reo que cultiva su redención, en la hoja Excel que convierte miedo en escuelas. Lo vi y no puedo desverlo. Costa Rica no me curó la paranoia de un solo viaje. Me devolvió la certeza de que el miedo es un impuesto que nos cobramos nosotros mismos, y que, si decidimos dejar de pagarlo, el presupuesto de la vida se destina a futuro. Esa semana perdí la arrogancia de creer que los tanques nos hacen grandes y encontré la receta que México lleva décadas ignorando: desarmar el alma, desarmar el bolsillo, desarmar el miedo y, sobre todo, sembrar. Sembrar hasta que los árboles canten el himno que las armas nunca supieron tocar. Costa Rica me devolvió la fe, desarmaron el miedo y sembraron bosques donde otros ponen tanques. Si México atina a trasladar sus billones de balas a árboles, romperá el cerco de horror que nos ahoga. Llora, grita, comparte, que este video llegue al Congreso antes que otro militar. Súmate. Juntos volvámosle la espalda a la muerte y encarémonos a la vida.